Os doy la bienvenida a esta reflexión. Una reflexión que tiene un mensaje profundo. Tiene un mensaje que debe edificar nuestra vida. Tiene un mensaje que nos tiene que confrontar. Un mensaje que tiene que exhortarnos, porque a lo mejor estamos haciendo las cosas mal. Hoy quiero hablarte de la esclavitud. La esclavitud espiritual. Y qué mejor que hacer una breve introducción a la esclavitud que encontramos en el libro de Éxodo. No quiero hablarte hoy de algún personaje en concreto, aunque podríamos hacer referencias a Faraón, pero va a ser una pequeña meditación cristiana que nos tiene que hacer reflexionar. Te invito a que me acompañes al libro de Éxodo capítulo 1. El primer versículo del libro de Éxodo es prácticamente igual a otro que se encuentra al final de Génesis. Están conectados los dos. Génesis capítulo 46, verso 8. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto: Jacob y sus hijos. Éxodo capítulo 1, versículo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. El libro de Éxodo continúa la historia de la familia de Jacob. Todos ellos habían ido a Egipto por una hambruna. Esto lo puedes leer en Génesis capítulo 42, versículos del 1 al 5. Luego se quedaron allí porque José era el gobernador de Egipto. Más importante aún es el hecho de que era el plan de Dios que ellos se quedaran por un tiempo en Egipto. Había un propósito divino para los hijos de Israel. El propósito era formar una nación. Génesis capítulo 46, versículo 3 y 4. Y dijo: Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Al final de Génesis vemos a una familia llegar a Egipto, pero al principio de Éxodo vemos que esta familia llegó a convertirse en una nación. El libro de Éxodo comienza haciendo mención de todos los hijos de Jacob por nombre. Éxodo capítulo 1, versículo del 1 al 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno fuera con su familia: Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulo y Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José ya estaba en Egipto. Los hijos de Jacob eran 12, pero sumado a los hijos de los hijos, eran un total de 70 descendientes. También en Génesis se hace mención de todos los hijos de Jacob, al igual que los nietos. Génesis capítulo 46, versículo 5 en adelante. Al final, se señala cuántos eran en total. Todas las personas de la familia de Jacob que vinieron a Egipto, descendientes directos suyos, no incluyendo las mujeres de los hijos de Jacob, eran en total 66 personas. Y los hijos de José que le nacieron en Egipto eran 2. Todas las personas de la casa de Jacob que vinieron a Egipto eran 70. Es curioso que 70 también hace muchas menciones en la Biblia. De ser una familia de 70 hombres, sin contar a mujeres y niños, los israelitas llegaron a convertirse en una nación de más de 600.000 hombres, según el censo que Dios ordenó en el desierto cuando salieron de Egipto. Números capítulo 1, versículo del 1 al 3, y también tienes referencias en el versículo 45 y 50. El número 70, como te decía, es significativo, ya que este es el mismo número de las naciones del mundo, según las fronteras establecidas por Dios, no por el hombre. Deuteronomio capítulo 32, verso 8. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Cuántos fueron? El número 70. Interesante, ¿verdad? Al igual que el número 12 también es muy mencionado, no solo por las tribus, sino también por los 12 discípulos, por otros personajes más, otras historias más. Los números tienen simbología. Y en la palabra de Dios puedes
encontrar muchos números que representan muchos hechos. Como mencionamos en la introducción, desde que los hijos de Israel llegaron a Egipto, ellos se establecieron en el área de Gosén, que era una tierra idónea para ganado y cultivo. Los israelitas se mantuvieron separados de los egipcios, no solo por decisión propia, tal como lo planeó José, sino que también por el rechazo de los egipcios a la gente que cuidaba ovejas. Mientras José vivió, a los israelitas les fue bien en la tierra de Egipto, pero cuando él murió, las cosas cambiaron. Curioso, ¿verdad? Cuando vivía José, todo muy bien, pero cuando fallece, hay cambios. Éxodo capítulo 1, versículo del 6 al 9. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: He aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. ¿A qué se refiere? ¿A qué rey se está refiriendo este pasaje de Éxodo? La Biblia no indica cuáles eran los nombres de los faraones en Egipto, ni el tiempo de José ni en el tiempo de Moisés, pero hay indicios históricos que apuntan a que el rey con quien José trabajó era una dinastía extranjera conocida con el nombre de los Hicsos. Estos eran reyes guerreros del Medio Oriente que conquistaron Egipto y lo gobernaron durante más de 200 años. Esto explica por qué el rey de Egipto no tuvo objeción que José, siendo extranjero, fuera gobernador de Egipto. También hay datos históricos que indican que durante la dinastía de los Hicsos la mayoría de las tierras era posesión del rey, excepto las propiedades religiosas, lo cual coincide con lo descrito en la Biblia sobre el tiempo de José, Génesis capítulo 47, versículo 13. Son comentarios, son indicios históricos, no hay que creerlos todos, pero a veces los indicios históricos, los hallazgos, prueban la veracidad de la palabra de Dios. Eventualmente los Hicsos fueron derrocados por miembros de una familia real egipcia, y según datos históricos se sabe que el rey Ammose fundó el nuevo imperio egipcio. Él estableció una nueva dinastía y llevó a Egipto a su época dorada, pero luego decayó y ya recuperó su gloria, lo cual también coincide con la narrativa de Éxodo. Y es muy probable que este fue el faraón que la Biblia dice que no conocía a José, o tal vez alguno de sus descendientes. Ante ese cambio político, era natural que los nuevos regentes egipcios sospecharan de los israelitas que estaban asentados al norte de Egipto y eran vistos como extranjeros. Y como tales, constituían una amenaza como lo fueron los Hicsos. Para controlarlos, la nueva dinastía egipcia sometió a los israelitas a esclavitud. Éxodo capítulo 1, versículo 10. Procedamos pues astutamente con él, que no sea que se multipliquen, y en caso de guerra se una también con los que nos odian, y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. La Biblia no explica exactamente cómo los israelitas cayeron en esclavitud. Sin embargo, en la antigüedad las formas más comunes de caer en esclavitud eran por deuda o por guerra. Tal vez el rey egipcio, es decir, Faraón, les puso impuestos tan altos que les fue imposible pagarlos y así tuvieron que pagar con trabajo, o tal vez fueron obligados a trabajar como tributo de guerra, no lo sabemos. De cualquier forma, sabemos que el nuevo rey egipcio sometió a los israelitas a una esclavitud extrema, cuyo objetivo era acabar con ellos. Pero lejos de destruirlos, los israelitas se fortalecieron más. Éxodo capítulo 1, versículo del 12 al 14. Desde este instante empezó la persecución al pueblo de Israel, a los judíos. Analizas la historia y verás que siempre se han levantado gobernadores, políticos, presidentes, reyes que han buscado el exterminio del pueblo de Israel. Faraón es uno de ellos. Tenemos a Herodes por otra parte.
Tenemos a Hitler. Tenemos a Amán. ¿Cuántas personas se han levantado y se están levantando en contra del pueblo de Dios? Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaba y más se extendían, de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Cuanto más persecución sufrimos, más vamos a ver la protección de Dios. Cuanto más nos opriman, más se va a multiplicar el Evangelio, más se van a multiplicar los discípulos, más nos vamos a extender. La Iglesia creció en momentos de persecución. La Iglesia crecía cuando los hermanos eran perseguidos. Un dato interesante de la tradición judía dice que algunos comentaristas dicen que los egipcios pusieron a trabajar a los israelitas para amargar su vida. Y según ellos, los egipcios asignaron a esclavos israelitas a construir ciudades de miseria, las cuales eran construidas sobre la arena, y tan pronto como las terminaban, eran derribadas para luego ser reconstruidas. Esta era una labor sin propósito, cuyo fin era desmoralizar a los esclavos. El faraón no se conformó con explotar y esclavizar a los israelitas. En el fondo, lo que él quería era exterminarlos. Dado que el trabajo duro no acabó con ellos, entonces se ingenió otra forma de deshacerse de ellos. Éxodo capítulo 1, versículo 15. Y el rey de Egipto habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Púa, y les dijo: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz, y las veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Este plan tenía como efecto acabar con la siguiente generación de los hijos de Israel, precisamente desde su inicio. Y yo me imagino a este faraón haciendo este llamado a las parteras, porque me imagino que Faraón también tenía descendientes. Y al dejar su legado, quería que su hijo tuviera el reino asegurado. Los varones que llevaban el nombre del padre debían morir y las mujeres que dejaban vivas eventualmente se tendrían que casar con egipcios y así acabaría la herencia israelita. Ese era el plan del exterminio, ideado por el faraón en contra de los hijos de Israel. Pero Dios protegía a su pueblo tocando el corazón de los agentes del plan del exterminio. Tocó el corazón de las parteras. Las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado. Dejaron con vida a los hijos. Éxodo capítulo 1, verso 17. Las parteras corrieron el riesgo de enojar al faraón, pero ellas tuvieron más temor de Dios que del hombre. Por ello el Señor las recompensó. La traducción en español dice que la recompensa de las parteras fue que Dios prosperó a sus familias, pero en hebreo dice literalmente que les hizo casas. Los rabinos interpretan esto no como casas materiales, sino en referencia a levantarles linaje entre el pueblo de Israel, entre el pueblo de Dios. La misma expresión se encuentra en hebreo en la promesa que Dios le hizo a David de edificarle casa, levantándole un descendiente que sería rey. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 11 y 12. El plan de exterminio a través de las parteras no funcionó, así que el faraón se dio a la tarea de idear otro plan más abierto. Éxodo capítulo 1, verso 22. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, y a toda hija la dejaréis con vida. El plan A era en cierta forma escondido, bajo la sombra de la sala de partos. En contraste, el plan B es completamente abierto, descarado. Aquí incluye la participación de todos. Echarlos a Nilo para que se ahoguen, o para que los cocodrilos o las bestias marinas de ese río los devoraran. Vaya dos planes de exterminio, ¿verdad? Y podríamos decir que el plan A era que las mujeres abortaran. Era una especie de aborto. ¿Sí o no? Era el tipo de aborto de esa época. Ahora hay otro tipo de aborto aquí, pero era parecido. Curioso, ¿verdad?
Este plan malvado del faraón nos trae a memoria otros eventos históricos semejantes. El plan de Herodes para matar a los bebés nacidos en Belén, tiempos del nacimiento de Jesús. Mateo capítulo 2, verso 16. El holocausto, como te decía hace unos minutos, era el plan de Hitler para exterminar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. En el primer capítulo de Éxodo vemos la condición de esclavitud a la que está sometido el pueblo de Dios en Egipto, al igual que el riesgo de ser exterminados. La historia del Éxodo también tiene una aplicación espiritual y comenzamos a ver los paralelos desde el primer capítulo, cuya temática es la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto. No tenemos que adivinar cuál es el simbolismo de la esclavitud y su aplicación espiritual, porque Jesús lo explicó con claridad. La gente argumentaba que ellos eran libres, pero Jesús les enseñó sobre la esclavitud espiritual. Juan capítulo 8, verso 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. También Pablo habla sobre la esclavitud espiritual en su carta a los Romanos. Capítulo 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. Vinisteis a ser siervos de la justicia. El libro de Éxodo nos lleva a través de este proceso de ser librados de la esclavitud hasta llegar a ser libres para servir a Dios en justicia. Muchas veces pensamos en lo que significa ser esclavo. Ser esclavo es vivir bajo un régimen dictatorial donde no hay libertad. Libertad de expresión, libertad física. Ser esclavo significa estar sujeto a un hábito que en vez de manejarlo, él nos maneja a nosotros. Ser esclavo es dar como verdad una mentira. Ser esclavo es servir a algo o a alguien sin derecho alguno. Ser esclavo es no tener dominio de ti mismo, de lo que piensas y de lo que haces. Por eso Dios nos da libre albedrío, porque si no nos estaría esclavizando, seríamos esclavos. Adán y Eva tenían dominio propio. Bueno, dominio propio no, tenían libre albedrío. Lo tenían, podían hacer lo que quisieran. Y decidieron pecar, vivir una vida sin Dios. La peor esclavitud para un hombre natural es la cárcel, pero para el hombre espiritual, la peor esclavitud es el pecado. Ambas afirmaciones son válidas, ya que lo que determina quién es tu amo es a quien has coronado en tu corazón. Ese es tu amo. Pero hay algo mucho más poderoso que esas dos cosas. ¿Sabes cuál es? Los argumentos, el argumento. Y tú dirás, ¿cómo que es el argumento? ¿Hay algo mucho más poderoso que esas dos cosas que se manifiesta antes de ir a la cárcel y antes de cometer un pecado? ¿Por qué dices el argumento? Toda causa en nuestras vidas tiene una consecuencia. El argumento no se origina cuando hablamos. El argumento se origina en nuestros pensamientos. La palabra es la revelación de un pensamiento, o sea, nosotros hablamos o lo que pensamos. Por eso, vivir toda nuestra vida expuesto a un argumento erróneo en nuestra mente es vivir esclavo a dicho argumento. ¿Cómo sabemos que tenemos un argumento erróneo? Cuando este argumento, por más bien formulado que esté, a raíz de la lógica, este contradice la palabra de Dios. Es imposible saber que estamos bien lejos de la luz de las Escrituras. Yo nunca sabía cómo andaba mi vida hasta que tuve un encuentro con Dios. Su palabra sacó a la luz todos mis defectos, que en vez de quedarme como estaba, decidí buscar un cambio. Un argumento impide que hagamos muchas cosas que nos dan beneficio o nos perjudican. Por ejemplo, muchas personas hoy en día no entran al Evangelio no por testarudo, sino por un argumento. Muchos piensan que el Evangelio es aburrido, otros piensan que el Evangelio es una religión, otros dicen que no entran porque hay muchos hipócritas.
Otros piensan que el pastor es un estafador. El argumento es una idea en nuestra mente que nos hace o nos impide avanzar. Si un día cometes un homicidio fue porque concebiste una idea que te pareció lo mejor, aunque después fue lo peor. Nadie cae en pecado si primero no lo piensa. Empieza en la mente, empieza con un pensamiento. Luego lo llevas al corazón. Y luego del corazón lo llevas a la práctica. Por eso la palabra de Dios es el antídoto a tu esclavitud. Vivir sumergido en la palabra de Dios no es estar esclavizado, porque la verdad te provee derechos como hijos. El esclavo no hereda sino el hijo. Por eso Cristo vino a romper la esclavitud del pecado para hacernos herederos. Dios te ha provisto de armas poderosas en Él para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, las armas con las que luchamos no son naturales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas? Argumentos, altivez. Estos se levantan en contra del conocimiento de Dios. ¿Y cómo los destruimos? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así seremos libres del pecado. Ya no seremos esclavos, sino hijos. Esta es la verdadera libertad, conocer a Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo no sé qué pecado te tiene esclavizado, o pecados. Yo sé que Jesús es el único que puede librarte. Yo sé que Jesús es la única solución a tus problemas. Jesús es la solución. ¿Quieres ser libre? Acepta a Jesús en tu vida. Recuerda que el que practica el pecado es esclavo del pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Prefieres vivir esclavo al pecado? ¿O prefieres que Jesús te liberte? Ya sabes que la respuesta depende de ti. Y no argumentes. No busques excusas. O es blanco o negro. ¿Qué prefieres para tu vida? ¿Esclavitud o libertad? Tú decides.